entender su verdad. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te damos las gracias por este día. Gracias por las alabanzas, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener, por los testimonios. Y en esta hora venimos a tu palabra. Necesitamos tu ayuda para entender tu palabra. Necesitamos tu ayuda para aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla, nos ayudes a entenderla. Te pedimos que nos ayudes a proclamarla también a otras personas. En esta hora nos encomendamos la dirección de tu Santo Espíritu para ello, confiando en tu poder y en tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la frase un colaborador de Dios? O cuando usted escucha la frase un ministro de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a la mente? Bueno, en una ocasión un joven en una zona de campo en mi país le dijo a su papá: papá, el fin de semana viene un ministro del Evangelio. Y entonces el padre, que no conocía de las cosas del Señor, se puso muy contento porque iba a venir un ministro a su casa, ¿no? Y hizo preparativos y todo, y cuando llega este ministro es simplemente un hombre humilde, ¿no? No venía un hombre con traje, ni con corbata, ni venía con mucho lujo, ni con muchas cosas, sino que era un hombre humilde, ¿no? Y es que cuando escuchamos la palabra ministro, pensamos en el ministro de Agricultura, el ministro de Finanzas, el ministro, ¿verdad? Pero en realidad el ministro significa un siervo, un servidor, alguien que sirve. Los colaboradores de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de los colaboradores de Dios, pensamos que solamente son los ángeles, pero colaboradores de Dios son todos aquellos que sirven a Dios en su reino. De manera especial, ese término se aplica a aquellos que comparten el Evangelio, aquellos que predican el Evangelio. Entonces, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de quiénes son ellos como colaboradores de Dios. Está hablando de él, está hablando de Apolos, está hablando de Cefas, está hablando de otros que habían servido en la iglesia. Recuerden que el problema que se formó en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se formaron grupitos. Habían varios pastores que habían pasado por la iglesia. La fundó el apóstol Pablo, pero hubo otros líderes. Entonces se formaron grupitos y cada uno decía: no, yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de... Tal vez esos grupitos se formaron porque a algunos les gustaba más como Pablo predicaba, a otros les gustaba más como Apolo predicaba, algunos tenían más afinidad con Apolo, etc. Y entonces el apóstol está rompiendo esos argumentos y enseñando: nosotros somos solamente instrumentos. Aquí la gloria es para Dios. Aquí no hay gente de Apolo, no hay gente de Pablo, no hay gente de fulano y mengano. Aquí todos somos de Dios y todos somos colaboradores de Dios. Entonces, es importante en el capítulo 4, si vamos al capítulo 4, vamos por ejemplo al verso 1, donde dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Son ministros de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este capítulo, lo que se dice en este capítulo, no es solamente para los apóstoles. No tenemos apóstoles en el día de hoy, a menos bíblicos. Entonces, ¿para quién es? Dice: téngannos. Ese plural incluía también a Apolo. Ese plural incluía a todos aquellos que sirven al Señor y que son ministros del Señor. Es decir, habían cosas en común para todos los colaboradores de Dios, no solo Pablo, sino Apolo, que era un joven pastor, Timoteo, que era un joven pastor, etc. Y entonces, la razón por la que el apóstol escribe esto es para recordar a la iglesia. Usted verá como él habla de sus problemas. No es para hacerse víctima. No es para que le tengan lástima. Es para que la iglesia conozca las dificultades que él ha enfrentado por predicar el Evangelio. Era importante para la iglesia, pero al mismo tiempo era para que la iglesia valorara a todos aquellos que trabajan compartiendo el Evangelio. Que no juzgara a la iglesia unos a otros, que no dijera: no, Apolo no, porque a Apolo todavía le falta, o Pablo no, porque Pablo esto y aquello, sino que no juzgaran los unos a los otros, sino que la iglesia respetara y diera gracias a Dios por los colaboradores. ¿En qué radica la dificultad? ¿Por qué es difícil ser un colaborador de Dios? ¿Por qué es difícil
¿Por qué era difícil ser un apóstol? ¿Por qué es difícil ser un pastor? ¿Por qué es difícil compartir el evangelio? Bueno, en primer lugar, porque la responsabilidad es la de administrar cosas muy sagradas. Los colaboradores de Dios son administradores de los misterios de Dios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice el verso 1 y el verso 2. Si por alguno fuera, el pastor tendría que hacer hasta lo que a ellos le toca hacer. Pero bíblicamente, un colaborador de Dios responde directamente a Dios. Y la función principal de un pastor está en dos cosas. Está en la oración y la predicación de la palabra. Y es muy fácil desviarse de esas dos cosas. Es muy fácil dejar de orar o no orar. Es muy fácil, en vez de estudiar la palabra, hacer otras cosas, ¿no? En la naturaleza humana, ¿qué hay que hacer? Pintar una pared, ahí vamos a pintar la pared. ¿Qué hay que hacer? Limpiar el baño, vamos a limpiar el baño, no tengo problema con eso. ¿Qué vamos a hacer? Pero en realidad, la función principal de un colaborador de Dios y la función más importante es la oración y la predicación del Evangelio. Cuando la iglesia se funda en el libro de los Hechos, la iglesia de Jerusalén empieza a crecer y los pastores, los líderes de la iglesia, el apóstol Pedro y los demás discípulos, ellos empezaron también a hacer cosas que requerían liderazgo, ¿verdad? Repartir pan, atender las necesidades de las viudas. Pero ellos reflexionaron y dijeron, pero esto no está bien. Porque nosotros estamos sirviendo y no es malo servir en esta manera. No es malo estar visitando de esta manera, no es malo servir de esta manera, pero en realidad Dios nos ha llamado a nosotros a orar y a predicar el Evangelio, ¿no? Y en Hechos capítulo 6, versículo 4, se eligen unos diáconos en la iglesia, otros servidores en la iglesia para que se ocupen de ese tipo de funciones. Y dice Pedro, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando el apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 2:1, le dice al joven pastor Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En otras palabras, tú, Timoteo, como pastor tienes que orar por todos los hombres, te toca orar, tienes que orar, tienes que tener una lista de oración. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces esa es una cosa que la iglesia tiene que entender, ¿no? Porque pudiéramos juzgar a los pastores, ¿verdad? Ver el piso tan sucio, por culpa del pastor, ¿verdad? Dejar la puerta abierta, por culpa del pastor, ¿verdad? No se ha cambiado esto, por culpa del pastor. Pero en realidad la responsabilidad de los colaboradores de Dios es fácil de aprender: oración y predicación de la palabra. Estos misterios de Dios son cosas que Dios ha revelado y que nos toca a nosotros compartirlas con otras personas. Hay muchas cosas de Dios que son ocultas y que Dios no ha revelado todavía. No es que los colaboradores de Dios tengan toda la información de las cosas ocultas de Dios. Hay muchas cosas ocultas de Dios que nosotros no sabemos y que Dios no ha revelado a los seres humanos y que son ocultas para Él. Deuteronomio 29:29 nos dice esto. ¿Lo tienes ahí? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas ocultas que pertenecen solamente a Dios. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los misterios? ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de estos misterios de los cuales los colaboradores de Dios somos administradores? ¿Qué misterios nosotros estamos administrando? ¿Cuáles son? Me refiero a la verdad del Evangelio.
El Evangelio es un misterio. Es un misterio. El hecho de que Dios enviara a su Hijo. En primer lugar, el hecho de que Dios tuviera un hijo. El hecho de que Dios enviara a ese hijo a engendrarse, a hacerse hombre, a ser formado en el vientre de una virgen. El hecho de que ese hijo viviera una vida perfecta, sin pecado. El hecho de que aunque viviera una vida perfecta y sin pecado, muriera en una cruz como el peor de los criminales, por amor a ti y por amor a mí. El hecho de que Él no se haya quedado en la tumba, como las personas que mueren, sino que se levantara de la tumba con poder glorioso y que después de resucitado enseñara y diera órdenes a sus discípulos y no se levantó como un fantasma, sino que dijo, mete la mano aquí, Tomás, para que sienta y vea que soy yo, estoy vivo. Esos son misterios que nosotros tenemos que dar a conocer, que tenemos que administrar, tenemos que darlos a conocer. Son misterios que, aunque existen muchas profecías sobre la obra de Cristo y muchos destellos de luz en el Antiguo Testamento, en realidad el Evangelio, la salvación a los gentiles, es un misterio del Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Toca a los colaboradores de Dios dar a conocer este misterio y explicar este misterio. ¿No? Es parte de lo que nos toca. El hecho de que la iglesia es la familia de Dios, el hecho de que los gentiles, personas de otras naciones que no son judíos, podamos conocer el Evangelio verdadero y ser insertados, bautizados en un cuerpo, seamos parte de la familia de Dios, es un gran misterio que no estaba revelado en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto habían promesas de salvación para todas las naciones, bendición para todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham, la voluntad de Dios de que todas las naciones le conocieran, de que todos iban a adorarle, pero no existe en ningún lugar en el Antiguo Testamento esa promesa de que aquel que creyera en el Hijo de Dios iba a ser adoptado como un hijo de Dios. Es un misterio. Efesios capítulo 3, lo leyó el hermano Nicolás. Del verso 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Escuchen, en estos versos, ¿cuántas veces se usa esta palabra? Misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Entendimos? Esto es un gran misterio. Es un gran misterio. Pero el Evangelio también trae muchas promesas. No solamente promesas para esta vida. Trae promesas eternas. Las llamamos promesas escatológicas. Promesas que tienen que ver con el final de los tiempos, promesas del futuro, promesas de que Cristo viene, promesas de que resucitaremos de los cuerpos, de nuestros cuerpos resucitarán, promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva, muchas promesas. ¿Y a quién le toca esa promesa? Nos toca a nosotros. 1 Corintios 15, el propio 1 Corintios, capítulo 15, verso 51.
He aquí os digo un misterio. No todos miremos, pero todos seremos transformados. Es parte de esa promesa. Es parte de esa promesa. Los pastores y los maestros son responsables de administrar bien esos misterios, de darlos a conocer con las palabras correctas, sin causar confusión, sin causar herejía. Predicar y enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad, porque Dios juzgará la obra de quien administra su misterio. ¿Cómo enseño esta verdad? ¿Qué digo sobre Dios? ¿Qué digo sobre su historia? ¿Qué digo sobre su voluntad para nuestras vidas? ¿Qué digo sobre sus planes? ¿Qué digo sobre sus promesas? ¿Y cómo lo hago? Eso es una gran responsabilidad sobre los hombros de todos aquellos que comparten la palabra del Señor. Y por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 4, verso 5 al 7 podemos leer: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué nos está diciendo estos versos? Nos está diciendo, eso están poniendo como ejemplo, él y Apolo, ¿verdad? De que para que los creyentes no se juzguen, no juzguen nada antes de tiempo, no juzgues a Apolo, no juzgues a Pablo, tú no sabes la intención del corazón. Cada uno de los que habían pasado por la iglesia de Corinto estaban predicando de corazón la palabra que Dios le estaba dando, y es Dios quien le va a juzgar. No era tarea de la iglesia juzgar a cada uno de sus pastores y de sus predicadores y a compararlos y a ponerlos en una gráfica y decir, le vamos a dar 10 puntos a Pablo, le vamos a dar 5 puntos a Apolo, pero en visitación le vamos a dar 10 puntos a Apolo y 5 puntos a Pablo. No podemos juzgarnos ni compararnos los unos a los otros. Cada uno es un administrador de la gracia de Dios y es responsable delante de Dios en primer lugar. Tal vez tú digas, bueno, pastor, pero es que en realidad yo no soy ni apóstol ni soy pastor, esto no aplica a mí. Pues déjame decirte que sí aplica a ti. Porque no sé si recuerdas que vimos anteriormente que no solamente ellos eran los colaboradores de Dios, sino que todos los que trabajan en el reino de Dios, todos los que han creído en el Evangelio, todos los que han recibido el Evangelio, son responsables de predicar el Evangelio. En Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo habla del Evangelio, habla del poder del Evangelio, y en el verso 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo tenía una deuda con las demás personas. Una deuda de compartir el Evangelio. ¿Ustedes han escuchado el Evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué hemos escuchado el Evangelio? Ya. No hemos escuchado el Evangelio para disfrutar solamente la salvación nosotros. No hemos escuchado el Evangelio para decir, ya yo soy cristiano. Hemos escuchado el Evangelio para ser comunicadores del Evangelio. Si tú has escuchado el Evangelio, Dios espera no solamente del pastor que se predique el Evangelio, sino de ti que se predique el Evangelio. Yo no trabajo en tu trabajo. Te toca a ti compartir a los que están en tu trabajo las verdades y los misterios del Evangelio. Yo no estudio en la escuela que tú estudias. Te toca a ti. Tu familia no es necesariamente mi familia. Hay algunos aquí que son familia, pero no la mayoría no somos familia biológica. Te toca a ti compartir con tu familia. Tus amistades no son necesariamente mis amistades. Te toca a ti compartir con tus amistades. El apóstol Pablo decía a griegos y a bárbaros, es decir, a sabios y a no sabios, yo me he hecho un deudor. Yo tengo una deuda.
con todos. Porque yo tengo un misterio que puede salvar su vida. Y si yo no comparto ese misterio, ellos se pierden eternamente. Entonces yo tengo una deuda con ellos. Y quiero que tú mires, que tú sepas, cada vez que tú hablas con una persona, puede ser una persona con la que trabajas, una persona con la que tienes confianza. Recuerda, tú le debes algo a esa persona. Aún las personas que menos nos gustan. Aún las personas que son difíciles de tratar. Si no conocen el Evangelio, tú tienes algo, tú le debes algo. Dios espera que tú le des algo que tú tienes, que Él te dio. Y ese es el misterio del Evangelio. La misión de todo cristiano y el llamado de todo cristiano está, bueno, hay varios versos, pero Mateo capítulo 28, versos 18 a 20, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos gusta de eso? ¿Qué está bonito ahí? ¿Qué se oye bonito ahí? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí nos gusta, verdad? Y la otra parte, la parte de hacer discípulos, la parte de compartir todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, esa parte es importante también. El hecho de que Él dijo, nos dio la promesa de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, nos enseña de que ese mandamiento, esa comisión, ese llamado, no fue solamente para aquellos 12 que escucharon, sino para todos los discípulos de Cristo hasta el fin del mundo. Pedro no está hoy. Juan no está hoy en este mundo, están en la presencia de Dios. Pero nosotros estamos hoy y el Señor está con nosotros y nosotros cumplimos con esa gran comisión. También el ministerio del apóstol Pablo, ser colaborador de Dios, es difícil porque trae cierto sufrimiento. Y una cosa que me maravilla acerca de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos da las expectativas claras. Cristo no nos engaña. Nunca nos ha dicho la vida cristiana va a ser color de rosa, va a ser como tomarte una Coca-Cola en Hawái. No, nunca se nos dice eso. No es como un curso de bienes raíces. Se nos ofrece, ¿verdad? Se nos pinta de una manera. El Evangelio no es así. Se nos advierte. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo vas a tener, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo nos dice lo que él está sufriendo. ¿Verdad? No hay secreto aquí. Él quiere que la iglesia sepa lo que él está sufriendo. Y él quiere que la iglesia entienda también que todos aquellos que son fieles y que comparten el Evangelio van a agarrar parte de ese sufrimiento. Dice el verso 8 al 13: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Como que la iglesia de Corinto estaba muy relajada, ¿no? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Según las palabras, según esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, al parecer la iglesia de Corinto no se estaba embarrando del Evangelio. La iglesia de Corinto no estaba predicando el Evangelio y por lo tanto no estaba padeciendo por el Evangelio. Sin embargo, los apóstoles, Pablo y los demás colaboradores, Apolo y los demás, estaban haciendo todo el trabajo. Ellos predicaban el Evangelio y los tenían de loco, pero sin embargo la gente de la iglesia tenían el Evangelio, eran cristianos y estaban muy cuerdos, todo el mundo lo celebraba. Ellos pasaban trabajo, pasaban hambre, tenían que ir de ciudad en ciudad, pero los corintios, todo el mundo estaba tranquilito en su casa. Mientras los apóstoles estaban por ahí pasando frío, pasando hambre y pasando trabajo, la iglesia estaba todo el mundo calientito en su casa disfrutando su chocolate. ¿Entendemos?
Hay pruebas y hay persecuciones para todos los que comparten la palabra de Dios. Hay pruebas internas y hay pruebas externas. Las pruebas externas vienen de las persecuciones de aquellos que no son parte de la iglesia, burlas. En algunos países y en algunos lugares hasta persecución física. En algunos lugares, hasta aquí en Estados Unidos, muchos lo han corrido de su trabajo, ¿verdad? Pero hay persecución también interna. Hay luchas dentro de la propia iglesia. Persecución, juicio, condenación, burla, aún en la iglesia de Corinto lo había. No dije que el apóstol estaba sufriendo por el bien de la iglesia solamente, sino que él estaba sufriendo por el bien del evangelio. Y nuestra meta debe ser eso, no solamente por esta iglesia, sino por el bien del evangelio. Nuestro llamado es predicar el evangelio para que el reino de Dios crezca y los hombres sean salvos. Nuestra misión debe ser el bien del evangelio, no solamente de mi iglesia. Mira, el apóstol Pablo pudo haber escogido una iglesia. Él abrió mucho, ¿verdad? ¿Qué tal si hubiera dicho, me quedo con Éfeso? Cuando escribió la carta a los Efesios, nada les criticó. Esa gente eran de oro. Los filipenses, sumamente dadivosos. No había problema con los filipenses. Los corintios es casi un problema en cada capítulo. El apóstol Pablo pudo haber dicho, pues yo me voy para la iglesia de Éfeso. Con la gente de Éfeso yo me quedo, ahí yo me retiro y ahí me entierran. Y soy feliz. Y voy a servir a Cristo. Y voy a recibir la recompensa de Dios por predicar el evangelio entre los efesios. El apóstol no hizo eso. Predicó en una iglesia y después que habían 2 o 3 líderes, lo dejó como pastor en esa iglesia y se fue para otra iglesia. Ahora, en cada iglesia, a cada ciudad que él no iba de vacaciones, ¿ok? A cada ciudad que él iba, lee el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta. En algunas ciudades, en una ciudad en Listra de López, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. En otras ciudades lo llevaron ante el tribuno público. En cada ciudad que él iba era un gran problemazo, al punto de cuando él llega a Corinto dice, no llegué entre vosotros con poder, sino temblando. No. Cada vez que iba a un lugar era problema, pero él iba de lugar a lugar. Todos los cristianos de la iglesia, cada uno tenía su casa, cada uno tenía su familia, cada uno tenía su trabajo. El apóstol Pablo era el único nómada. Timoteo era el único nómada. Apolo era el único nómada. Tenían que estar de iglesia en iglesia pasando trabajo. ¿Por el bien de quién? De todos los creyentes, del evangelio. Nosotros como iglesia pudiéramos tener este servicio en Cristo mi fortaleza. Y punto. Pudiéramos estar allí. Y pudiéramos hacer nada más que el domingo en la mañana. ¿Por qué venimos aquí? Pensemos en esto. ¿Por qué hacemos el esfuerzo para cruzar la calle? Ir a otro barrio. ¿Por qué es importante que el misterio del evangelio se predique en este lugar? ¿Te has preguntado? ¿Por qué cuando la iglesia crece en un lugar se expande a otra? ¿Te has dado cuenta? Porque Dios quiere la salvación de todos. Y tenemos que extendernos y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por el bien del evangelio. No pensar en estar cómodo nosotros, sino que el evangelio crezca. Y eso es difícil. En nuestros tiempos el ministerio tiene sus dificultades, sobre todo dependiendo del lugar donde se ejerza. Pero hay un patrón bastante común. Los colaboradores de Dios sufrimos muchas veces sin que algunos cristianos se imaginen las tormentas que se enfrentan por predicar el evangelio. Y tal vez algunos de ustedes están oyendo eso y ya, de la que me libré. Yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que sufrir por el evangelio. Pues mira, te equivocaste. Porque si eres un colaborador, aunque no seas pastor, aunque no seas un líder de la iglesia, si has recibido la verdad del evangelio, la voluntad de Dios que compartas el evangelio, y cuando compartimos el evangelio hay dificultad. Cuando compartimos el evangelio
hay roce, cuando compartimos el Evangelio hay contienda, cuando compartimos el Evangelio hay gente enojada por escuchar la verdad del Evangelio y los misterios de Dios. También nosotros somos llamados, todos los creyentes, a compartir el Evangelio. 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No solamente los pastores, todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Qué significa eso de piadoso? ¿Piadoso qué significa? Devoción a Dios, servicio hacia los hombres. Es el amor y el servicio a Dios, pero también a los hombres. La piedad tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Una persona piadosa es una persona que vive conectado con Dios y esa conexión con Dios le hace servir a los hombres. Todo el que quiera vivir adorando a Dios, todo el que quiera vivir siéndole fiel a Dios y cumpliendo sus mandamientos, va a servir a los hombres para que los hombres conozcan a Dios, y eso va a traer cierta persecución. También, en último lugar, el ministerio, el servicio a Dios, ser un colaborador de Dios, es difícil por la carga de los hijos espirituales. 1 Corintios capítulo 4, a partir del verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, es decir, 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese dicho a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos al apóstol hablando a la iglesia como si fueran sus hijos. Yo los engendré a ustedes. A ver, ¿cuántas madres hay aquí? ¿Se pasa trabajo con el padre? ¿Se pasa trabajo con los hijos o no se pasa trabajo con los hijos? Déjame hacerte la pregunta. ¿Quién pasa más trabajo con los hijos? Las madres. ¿Y quién pasa más trabajo con los hijos? ¿La madre o el padre o la maestra en la escuela? Acuérdate que la maestra le enseña un grado nada más. Pero nosotros en la vida entera no dejamos de ser sus padres hasta el día que nos morimos, ¿verdad? Y seguimos siendo. Pero entonces, el punto es, el apóstol Pablo dice, yo no es que soy su maestro, es que soy su padre espiritual. Yo los engendré a ustedes espiritualmente. Yo les di a ustedes el misterio del Evangelio. El pastor, el predicador, siente una carga por las personas que pastorean. Y esa carga se queda con usted, aunque usted pastoree en otro lugar. Si yo pastoreo en este lugar hoy, y el día de mañana pastoreo en otro lugar, las cargas de ustedes me las llevo yo conmigo. Es decir, si yo me entero que mi hermano Nicolás está pasando por una situación, yo sufro allá como si fuera su pastor todavía. Y yo me preocupo, ¿cómo le irá a Itzel? ¿Estará creciendo espiritualmente? ¿Cómo le irá a Perla? ¿Cómo le irá? ¿Y cómo le irá al hermano? ¿Y cómo estará? ¿Y cómo estará su fe? ¿Qué estarán haciendo? ¿Y cómo? Esa carga la llevamos siempre con nosotros. Y esa carga la llevaba el apóstol Pablo. Él estaba en otro lugar, pero estaba sufriendo por la iglesia. Estaba sufriendo porque en la iglesia algunos se habían envanecido, se habían hecho vanos, algunos habían dejado de seguir el evangelio verdadero, algunos se habían creído superior a las demás personas. Y él se sentía mal por eso, tenía un dolor por eso. Y le dice, yo voy a ir con una chancleta. En el lenguaje del Nuevo Testamento dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Yo voy a ir y yo voy a hablar con cada uno, y yo voy a hablar con esos que se están envaneciendo y esos que se están haciendo, que se creen que son mejores que los demás. Yo les voy a recordar,
de dónde Cristo los sacó. Yo les voy a recordar quiénes eran y cómo Cristo transformó su vida para que ellos ahora se les bajen los humos y se den cuenta de que debieran darle la gloria a Dios y no estarse juzgando y comparando los unos a los otros. Yo voy con una vara, voy con una chancleta en el idioma nuestro, en la versión, debería ser una traducción, vaya, esa palabra. No siempre todos van bien, es la realidad. No siempre todos van bien. Y ese es un pesar, eso es una preocupación. Esos son sentimientos encontrados. El gozo por lo que van bien y la tristeza por lo que no van bien. Y siempre en la iglesia, aunque tenga dos personas, algunos van bien y otros no van bien. Y siempre hay ese sentimiento encontrado. En Hebreos 13:17, Hebreos 13:17, el escritor de Hebreos nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar ¿qué? Cuenta. ¿Verdad? Nosotros vamos a dar cuenta. ¿De qué yo voy a dar cuenta? Bueno, si mi responsabilidad es orar y predicar el Evangelio, yo voy a dar cuenta de orar y predicar el Evangelio. De eso es lo que voy a dar cuenta. Hay cosas por las que mucha gente me pide cuenta, pero yo no voy a dar cuenta por eso. Hay personas que me han dicho: los pastores van a dar cuenta, sí, y las ovejas también. Bastante. ¿No creen ustedes que el pastor Pablo oraba por ellos? En casi todas sus cartas dice: siempre orando por ustedes en mis oraciones. Parece que las oraciones de Pablo duraban, teniendo tantas iglesias, duraban horas. El hombre duraba horas orando. Duraba horas orando. Porque él oraba por todas estas iglesias y por los hermanos que había conocido en todas estas iglesias. Él tenía lista de oración entonces. O tenía una memoria muy buena. Pero nosotros somos responsables por orar por las personas y somos responsables por decirle la verdad a las personas. Pero al final no somos responsables por lo que la gente hace. Porque cada uno es responsable por sus propias acciones. Bueno, ¿y nosotros qué? Ustedes dirán: bueno, yo qué bueno que no tengo que pasar eso. Qué bueno que no tengo que sufrir eso. A ti también, si tú eres un colaborador de Dios, tú también debes llevar las cargas de tus hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu problema? Lleven los unos a los otros las cargas los unos a los otros. Una de las cosas con las que batallamos en nuestras oraciones a la hora de llevar cargas por las demás personas a la oración es con la memoria. No sé si todos tienen la misma dificultad de memoria que tengo yo para acordarme de todas las personas por las que Dios quiere que yo ore, por todas las personas que Dios ha dado para que yo le ministre, para que yo ore por ellos. Entonces yo lo que hago es una lista de oración. Hago una lista por familias. Y ya conociendo la familia y las peticiones de esa familia, oro por cada una y sus familias están en mi lista de oración. Y así es como yo oro. Y es por eso que la oración no son 2 minutos. Porque si dependo de mi memoria, la oración es más o menos 25 segundos. Pero si tengo una lista de oración, entonces en nada se le va a ir 1 hora y 2 horas orando. Así que te recomiendo que hagas también una lista de oración. Una lista de los hermanos de la iglesia. Si no te acuerdas del nombre, no importa. Te pido por la hermana del pelo rojo.
Te pido por el hermano, Dios sabe quiénes son. Después viene y le dice, hermana, estoy orando por ti. ¿Cómo tú te llamas? Estoy orando. ¿Cómo usted cree que se siente una persona que está pasando por una prueba cuando usted le dice, yo estoy orando por ti? Si es verdad, ok, no engaña a la gente. Hace poco yo llamé al pastor de esta iglesia, es un anciano. Le dije, pastor, he orado por usted, su nombre está en la lista de oración de la iglesia. Y me dijo, tú no sabes lo que significa eso para mí. He estado días ingresado en el hospital, he estado días sin poder ir a la iglesia, he estado desanimado. Y el hecho de que ustedes hayan orado conmigo, estén orando conmigo, es una cosa que me bendice mucho. Pero ¿cuántas personas hay así en la iglesia? ¿Cuánta gente hay así en la iglesia que necesitan? Y te voy a decir una cosa más. Cuando tú oras por una persona, existe algo espiritual que pasa en la relación con esa persona. Tú tienes un enemigo en el trabajo, una persona que te hace la vida de cuadrito. Ora por esa persona. Y tú vas a ver un cambio en la relación. Usualmente, o Dios te lo quita de adelante, no se lo mandes tú, Dios te lo quita, o Dios te lo quita, o la situación cambia, la relación mejora. Porque Dios hace cosas a través de la oración. Y si la iglesia ora los unos por los otros, entonces la iglesia se ama. Cuando oramos los unos por los otros, cuando yo oro por él, hay una conexión ahí. Yo estoy orando por él, estoy tratando de sus necesidades, estoy orando por él, él está orando por mí. Hay una empatía espiritual que yo no puedo ver físicamente, no hay nada, no hay nada diferente. Pero hay algo espiritual, hay una empatía espiritual, porque yo estoy orando por esa persona y esa persona está orando por mí. Pero si yo vivo como vivían los corintios, ¿verdad? Cada uno contento en su mundo, todo el mundo recibe el evangelio, todo el mundo es salvo, todo el mundo es feliz, arréglese el pastor como pueda predicar lo que quiera predicar. Si cada uno vive en la comodidad de su casa, de su ambiente, de su contexto, sin orar por los demás, entonces en la iglesia todos nos juzgamos y todos nos criticamos. Y en vez de mirar al hermano, en vez de estar mirando cómo le va espiritualmente al hermano, lo que estoy mirando es con qué zapato viene el hermano. En la iglesia falta oración. Porque se ha creído que solamente el ministerio de oración lo lleva una anciana en la iglesia. O una persona que tiene el don de orar, como si fuera solamente por una persona. Cuando en realidad todos debemos orar los unos por los otros. Comenzando por el pastor, pero extendiéndose a todas las personas, aún a los niños. Si este capítulo se deberían de sacar mandamientos para la iglesia en cuanto a sus líderes, debería ser ora por los colaboradores de Dios y los siervos de Cristo. Ora por ellos. No juzgue a los colaboradores de Dios, más bien ora por ellos y dan toda la gloria a Dios, reconociendo que es Dios quien los manda para servicio a ustedes. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu verdad, gracias porque nosotros no merecemos conocer tus misterios. No merecemos tu gracia, no merecemos tu favor, no merecemos tu perdón, no merecemos el sacrificio de tu Hijo, pero no tenemos las cosas porque las merezcamos, las tenemos por tu grande amor y misericordia, y eso engrandece tu nombre a un punto en el cual tú eres el único que merece la gloria, la honra y la alabanza en nuestra vida. Te damos gracias por nuestros líderes. Gracias porque eres tú quien les llama, quien les capacita, quien les dota. Eres tú quien les pones en servicio. Gracias, Dios mío santo, porque tú envías a personas porque nos aman. Envías a personas para que nos ayuden en ese crecimiento espiritual. Yo te pido que sigas obrando en tu iglesia. Yo te pido que tú, Señor, crees, formes, desarrolles un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda,
un espíritu de amor los unos para con los otros. Que no podamos quedarnos dormidos hasta que oremos por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres que seamos, para la gloria de tu nombre. Te damos las gracias por las cosas que haces. Nos encomendamos a tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.